Hola a todos, estamos una vez más en la Ley de Bases de Régimen Local, la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. En este caso, en este vídeo, nos vamos a centrar en los artículos 46 a los artículos 54. Estos artículos pertenecen al título quinto, que se denomina Disposiciones comunes a las entidades locales, y vamos a centrarnos en el régimen de funcionamiento. Si estás escuchando este vídeo en el marco de una preparación de oposiciones y no del curso monográfico de toda la ley de bases, puede ser que te lo hayamos puesto porque solo te pidan el 46 respecto al régimen de sesiones, porque solo te pidan las mayorías para adoptar acuerdos. Nosotros vamos a explicarlo todo, del 46 al 54. Ya en cada vídeo te explicaremos que tienes que poner el foco o no. Esta parte se complementa con el reglamento orgánico de funcionamiento de los entes locales, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que esto estará explicado en un vídeo diferente donde analizamos el desarrollo del reglamento, ¿vale? En este caso nos vamos a centrar en la ley de bases de régimen local, pero que sepas que cuando vamos a trabajar la parte de régimen de sesiones, realmente la ley de bases poco más tiene que el artículo 46. Nos tenemos que ir a complementar con la materia reglamentaria complementaria. Entonces, en este caso, nos vamos al título quinto. Disposiciones comunes a los entes locales, régimen de funcionamiento, y empezamos por el artículo 46. Los órganos colegiados de los entes locales. Un órgano colegiado es el Pleno, la Junta de Gobierno local. Lo contrario a un órgano colegiado es un órgano unipersonal, que sería, por ejemplo, el alcalde. Los órganos colegiados funcionan en régimen de sesiones ordinarias de periodicidad preestablecida y extraordinarias, que pueden ser además urgentes. Por tanto, ¿cómo es el régimen de sesiones de los órganos colegiados, como puede ser el Pleno? Lo normal es que sean sesiones ordinarias, cuya periodicidad, es decir, cada cuánto se celebran, está establecido de antemano. ¿Por qué? Cuando se constituye ese órgano colegiado, también tiene que adoptar la decisión de cada cuánto se va a reunir en sesiones ordinarias, ¿vale? Fuera de las sesiones ordinarias, que ya hemos visto que está preestablecido cada cuánto se van a constituir, tenemos las sesiones extraordinarias. Las sesiones extraordinarias pueden ser extraordinaria seca o extraordinaria urgente, las dos cosas, ¿vale? En todo caso, el funcionamiento del Pleno de las corporaciones locales se ajusta a las siguientes reglas. Es decir, la regla general es esto: sesiones ordinarias, sesiones extraordinarias. Un subtipo de las extraordinarias urgentes. No significa que toda extraordinaria sea urgente, sino que pueden ser extraordinarias y además urgentes. Aquí lo que tenemos son las reglas generales que tiene que respetar todo ente local en España. Ya luego tenemos que recordar que esto es una ley de bases, y por tanto, las competencias después de las comunidades autónomas lo que pueden hacer es asumir el desarrollo legislativo de esta ley de bases, de manera que conviven estas reglas mínimas con lo que luego puede desarrollar cada ley de cada comunidad autónoma para pormenorizar más. Y luego, un pasito más abajo, tenemos que los entes locales tienen la posibilidad de dictar su normativa propia. En este caso, los entes locales gozan de potestad reglamentaria en virtud del artículo 4 de la ley de bases y dictan sus reglamentos orgánicos, donde cogen y estas reglas básicas del 46, y si la comunidad autónoma tiene algún desarrollo normativo que todavía concrete más, lo lleva a su propia organización y ya pues lo concreta más. Oye, pues mira, el Pleno se reúne exactamente aquí, a tal hora, cada tanto, etcétera, ¿vale? Entonces siempre respetando lo mínimo. Entonces, esas son reglas básicas. El Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada mes en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales. Aquí hay que irse haciendo un croquis, ¿vale? Si tenemos más de, fíjate que no pone igual o sea, 20.000 no son más de, son más de 20.000. Si son 20.000 estamos en el rango inferior, ¿vale? Más de 20.000, es decir, 20.001 habitantes empadronados en ese ente local o en esa diputación provincial, por lo menos una vez al mes. Mínimo, es decir, la normativa de la comunidad autónoma que desarrolle, si la hay, podría establecer más, podría establecer 2, 3. El reglamento de esa corporación local puede establecer más, puede establecer 2 veces al mes. Lo que no puede establecer es menos. Pues tenemos que recordar que estos son unas normas de mínimos, es decir, esto es lo mínimo que hay que cumplir, por lo menos una vez al mes. Si tienes más de 20.000 habitantes, te tienes que reunir. Si ya tienes entre 5.001 habitantes y 20.000, recuerden que 20.000 exacto no es más de 20.000. Y 20.000, en ese caso, cada 2 meses como mínimo.
Probablemente después la normativa de desarrollo o el propio reglamento orgánico aún así diga que te reúnas todos los meses. No se sabe, porque ya te digo, esto es lo mínimo. Cada 3 meses los municipios que ya tienen hasta 5.000 habitantes. Es decir, 5.000 habitantes mínimo una vez cada 3 meses se tiene que reunir el pleno. Asimismo, el Pleno celebra sesión extraordinaria cuando así lo decida el presidente o lo solicite la cuarta parte al menos del número legal de los miembros de la corporación. ¿Quién es el número legal de los miembros de la corporación? El número legal de concejales, en caso de un ayuntamiento, que integran ese pleno. Pues si tienen 50, pues tienes que tener una cuarta parte de esos 50 son los que tienen que pedir que se celebre una sesión extraordinaria. Siempre lo puede pedir el presidente. El presidente es el alcalde o el presidente de la Diputación Provincial o el presidente del Cabildo. Cuando lo necesite puede pedir él que se celebre una sesión extraordinaria, ¿vale? Pero si no es él o la presidenta, entonces una cuarta parte de los miembros legales de la corporación puede presentar un escrito solicitando que se celebre un pleno extraordinario por el motivo que sea, sin que ningún concejal pueda solicitar más de 3 anualmente. Es decir, esa cuarta parte que tiene que ponerse de acuerdo para pedir una sesión extraordinaria, lo que no puede ser es que lo esté pidiendo cada 2 por 3, porque para eso debieran estar las sesiones ordinarias. Entonces, si tú eres un concejal que forma parte de esa cuarta parte del total que está pidiendo una sesión extraordinaria, lo puedes hacer por lo menos no, como máximo 3 veces al año. En este último caso, la celebración del mismo, de ese pleno extraordinario, no podrá demorarse más de 15 días hábiles desde que fuera solicitada, no pudiendo incorporarse al orden del día de un pleno ordinario o de otro extraordinario con más asuntos si no lo autorizan expresamente los solicitantes de la convocatoria. Es decir, se pide o lo celebra el presidente, que el presidente evidentemente la va a convocar. Esto de que tengan que ser sí o sí a los 15 días hábiles está pensado para cuando lo pide una cuarta parte de la corporación, ¿no? Cuando lo pide una cuarta parte de la corporación, que tendrá que ser mediante un escrito firmado, que se presentará por registro de entrada, etcétera, que esto ya lo desarrolla el reglamento de organización y funcionamiento de los entes locales, como máximo tiene que ser a los 15 días hábiles desde que se pide, o sea, que se pide oficialmente, presentando el escrito, ¿no? No se pueden incorporar, dice, no pudiéndose incorporar el asunto al orden del día a un pleno ordinario. Es decir, si tú, cuarta parte de los miembros del pleno, has pedido que X asuntos se metan en ese pleno ordinario, en ese pleno extraordinario que has pedido, no puedes meterlo también en el pleno ordinario siguiente, ¿vale? O no puedes pedir otro extraordinario que se meta ese asunto. Si hay un asunto que está pedido para este pleno extraordinario que hemos pedido, va para ahí y tienes que esperar a que se celebre porque se pidió para eso, ¿vale? Bueno, si el presidente no convocase el pleno extraordinario solicitado por el número de concejales indicado dentro del plazo señalado, es decir, dentro de los 15 días hábiles desde que se pide, quedará automáticamente convocado para el 10º día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo, a las 12 horas. Es decir, lo pido, fíjense que aquí tendremos que coger un calendario, ¿vale? Lo pido un día 2 de enero, imaginemos un 2 de enero hábil, ¿vale? Ese pleno tiene que celebrarse antes de 15 días hábiles. Tienes que pensar que 15 días hábiles, al ser hábiles, no cuentan ni sábados, ni domingos, ni festivos. Pues tú empiezas a contar 2, 3, 4, te salta el fin de semana, 7, 8, un festivo, y así hasta que te dé el 15 día hábil. Dentro de esa franja de tiempo, que si es el 2 de enero será como el 19 de enero, el 20 y algo de enero a lo mejor, dentro de esa franja de tiempo se tiene que celebrar ese pleno extraordinario. Si resulta, porque vemos que lo puede pedir el presidente o presidenta de la corporación y una cuarta parte, el presidente evidentemente, disculpen, si lo pide lo va a convocar, porque si no, no tiene sentido. El presidente es el que convoca, si él pide lo va a convocar, o si ella pide lo va a convocar. Ahora, puede ser que se lo haya pedido el partido de la oposición y diga, y se quiera hacer el loco, la loca y no convocar. Vale, pues la ley contempla que si esto pasa y no se ha fijado fecha de ese pleno extraordinario dentro de esos 15 días hábiles desde la petición de ese pleno oficialmente, pedida por escrito, el pleno va a quedar automáticamente convocado sin que nadie lo tenga que convocar. Te dice aquí, al 10º día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo. Si este plazo de 15 días finalizó el 23 de enero, imagínate, pues tienes que contar el 10º día hábil siguiente, hábil descontando sábados, domingos y festivos, ese día que caiga, el día que sea, a las 12 horas es el pleno extraordinario que se ha pedido.
Te dice lo que será notificado por el secretario de la corporación a todos los miembros de la misma al día siguiente de la finalización del plazo citado anteriormente. Es decir, si el plazo se acabó el 15 día hábil, pues al 16 el secretario de la corporación o la secretaria de la corporación tendrá que comunicar a todos los miembros del pleno que al haberse producido la ausencia de convocatoria del pleno por el presidente o presidenta de la corporación, habiéndose pedido por una cuarta parte de los concejales y conforme establece la ley de bases de régimen local en su artículo 46, segundo párrafo, el pleno quedará convocado para las 12 horas del día tal. En ausencia del presidente, si todavía el presidente o presidenta que se había negado a convocar el pleno, pues dice, después yo no voy y así no puedes constituir. En ausencia del presidente o de quien legalmente haya de sustituirle, porque a lo mejor le sustituye el teniente alcalde primero o lo que sea, el pleno quedará constituido siempre que concurra el quórum recogido en la letra C de este precepto, en cuyo caso será presidido por el miembro de la corporación de mayor edad entre los presentes. Vamos a ver el quórum. El quórum es la mayoría, ¿vale? Te dice, si no va el presidente o quien le sustituya, porque si ves otra parte de regulación de cómo se constituye el pleno, verás que tiene que acudir el presidente, entonces o la presidenta. Si no va, porque está aquí rebelde, entonces si tú tienes un quórum, te dice requerido de la letra C de este precepto, nos vamos a la letra C. En ese caso lo va a presidir el de mayor edad de los presentes. Vamos a ver el quórum de la letra C. El pleno se constituye válidamente con la asistencia de 1/3 del mínimo legal de los miembros. Si en el pleno, ese pleno lo comprenden 18 personas, con que vaya 1/3 parte, es decir, 6 de esas 18 personas, se puede constituir el pleno. Te dicen, nunca puede ser inferior a 3, porque si es inferior a 3 y son 2, si uno dice A y otro dice B, tienes un empate, ¿vale? Por eso siempre en los órganos colegiados las reglas suelen llevar a que haya siempre una composición impar para evitar los empates, ¿vale? En los municipios de hasta 100 residentes, es decir, municipios súper chiquititos, que no funcionen en consejos abiertos, porque sabemos que esa es otra posibilidad que da la ley, que funcionen en consejos abiertos, es decir, que ellos mismos se reúnan para tomar las decisiones. Si es un municipio chiquitito que no funciona en régimen de consejo abierto, el pleno se constituirá válidamente con la asistencia del número legal de los miembros del mismo, que nunca debe ser inferior a 2. Si es tan chiquitito que realmente el pleno son 5 personas, imagínate, pues 1/3 no te da para que sea ni 1, porque 1/3 tendrían que ser mínimo 6. Pues por lo menos que hayan 2 ya se puede constituir el pleno. Esos quórum deben mantenerse durante toda la sesión. ¿Qué significa que esos quórum deban mantenerse durante toda la sesión? Que si tú para constituir necesitabas que allí hubiera 6 personas, porque el pleno eran 18 personas y una tercera parte de 18 son 6, si está 6 para constituirse, no puede ser que a mitad del pleno se vayan, porque tú necesitas ese quórum para aprobar acuerdos. Si no, se quedaría sin constituir. O sea, había que clausurar la sesión, cerrar la sesión y convocar para otro día. Si de repente de esos 6 te quedan 2, porque con 2 tú no puedes adoptar acuerdos válidos porque dejaría de estar constituido legalmente el pleno conforme a la normativa, que es que por lo menos haya 1/3 parte de los miembros. Entonces lo que te dice aquí es, oye, mira, si has tenido que convocar de esta forma y todavía el alcalde o la alcaldesa resulta que no va, el presidente de la corporación, digo alcalde o alcaldesa porque lo que más hay son municipios, ¿no? Pero no nos podemos olvidar que si estamos hablando de entes locales, también me estoy refiriendo a una diputación provincial, también me estoy refiriendo a un cabildo o a un consejo, las Islas Baleares, ¿vale? Entonces, digo alcalde y alcaldesa, pero lo más correcto sería el presidente o presidenta de la corporación local, ¿no? Entonces, si todavía el presidente o presidenta de la corporación local está ahí que no va, dice, pues así no se constituye. Si por lo menos hay 1/3 parte de los miembros del pleno, se va a constituir. Y entonces, ¿quién preside? Pues lo que te dice aquí es que presidirá el más viejo, por así decirlo, el de mayor edad, de los que estén ahí. Si has logrado tener 1/3 parte de los miembros legales, que por lo menos sean 3, ¿vale? Porque te dice aquí que nunca podrá ser inferior a 3, pues el más viejo será el presidente o presidenta accidental de esa sesión de pleno, en ausencia del presidente o presidenta o quien lo represente, ¿vale? Bueno, seguimos con el punto B. Las sesiones plenarias han de convocarse al menos con 2 días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser ratificada por el Pleno. Es decir, las sesiones plenarias ordinarias, ¿vale?, las que están preestablecidas, pues se tienen que convocar con al menos 2 días hábiles de antelación. Si se tiene que
convocar una sesión extraordinaria, es decir, fuera de las que están pactadas, que ya sean en determinada fecha, en ese caso, por lo menos, tienes que seguir avisando con 2 días hábiles de antelación. Porque, y te podrás preguntar, ¿avisando a quién? Pues a los miembros del Pleno. Fíjense que estamos hablando aquí de las convocatorias del Pleno. 2 días hábiles de antelación, porque les tienes que pasar los asuntos que se van a tratar en ese Pleno para que los puedan leer, estudiar, pedir información, lo que necesiten, ¿vale? Si resulta que hay un asunto tan urgente que lo que se ha pedido es que la sesión sea extraordinaria urgente es que no da tiempo de esos 2 días hábiles de antelación. Si es fuera de lo que es una ordinaria, es decir, fuera de las que se ha pactado al constituirse el Pleno, que van a ser en X fecha, es extraordinaria. Pero si encima no te da tiempo de esos 2 días hábiles de antelación, la sesión es urgente. Y solo puede celebrarse una sesión urgente si se vota la urgencia, cuya convocatoria de este carácter deberá ser ratificada por el Pleno. Es decir, no, esto no puede servir para que pasen por coladero asuntos que a lo mejor no se enteren los demás miembros del Pleno, sino que si realmente hay algo urgente, pues se convocará como se pueda, sin mantener esos 2 días hábiles de antelación, pues se llamará o lo que sea, pero no con esa formalidad de la convocatoria que se hace normalmente del Pleno, que tiene que haber un justificante de recepción, de envío, de los asuntos, etcétera, sino que si realmente hay una urgencia, basta con que se comunique y vengan. Ahora, cuando se reúnan esos miembros del Pleno para celebrar esa convocatoria urgente, tienen que primero votar la urgencia, porque si resulta que se reúnen, no están todos y no se vota la urgencia, no se ratifica que efectivamente se están reuniendo por un asunto urgente, se levanta la sesión y no se puede celebrar, ¿vale? Porque no puede servir para saltarnos las reglas de juego. Tiene que ser para un asunto realmente urgente, y si es urgente, cuando se reúna, pues lo primero que se hace es ratificar que era urgente, y ya así es con los asuntos. La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día, que debe servir de base al debate y en su caso la votación, debe figurar a disposición de los concejales o diputados desde el mismo día de la convocatoria en la Secretaría de la Corporación. Es decir, si tú no has seguido los cauces de convocatoria normal, de te aviso con 2 días de anticipación y te mando la documentación, si tú has avisado de la forma que has podido para que sea urgente y están allí, por lo menos cuando tú les avisas de la forma que sea, tienes que decirle, mira, en la Secretaría tienes la documentación que se va a tratar, para que, si tienen interés, pasen a verla antes de la convocatoria del Pleno. El Pleno se constituye válidamente con la asistencia del mínimo legal de miembros del mismo, que nunca podrá ser inferior a 3, como pone por aquí. En los municipios hasta 100 residentes que no funcionen consejos abiertos, ya esto nos lo habíamos venido para abajo cuando nos pedía el quórum, ¿vale? Esto ya lo había comentado. En todo caso, se requiere la asistencia del presidente y el secretario de la corporación o de quienes legalmente le sustituyan. Fíjense que, salvo para la particularidad que dijimos antes de que se pida esa sesión de pleno extraordinario y que sea el presidente el que lo esté obstaculizando, si no es ese supuesto, la regla general es que para que el pleno se constituya válidamente esté el presidente o presidenta de la corporación y el secretario de la corporación, o bien quienes legalmente le sustituyan en el caso de que no estuvieran. La adopción de acuerdos se produce mediante votación ordinaria, es decir, cada uno vota normal y corriente, sí y no, salvo que el propio pleno acuerde para un caso concreto la votación nominal. Votación nominal significa que tenga que haber una votación dejando constancia de quién es la persona, ¿vale? Votación ordinaria es, pues imagínate que son 50, 34 votos a favor, 10 en contra, tantas abstenciones. En general, votación nominal es fulanito sí, menganito no, ¿vale? O sea, tiene que ser para un caso concreto, porque no puede ser que lo habitual sea que conste el voto detallado de cada persona a efectos de la adopción del acuerdo, pero para casos concretos se podría acordar por el pleno. El voto puede emitirse en sentido afirmativo o negativo, pudiendo los miembros de las corporaciones abstenerse al votar. Es decir, hay 3 opciones realmente: votar que sí, votar que no o abstenerte. Esas son las 3 opciones en las que se puede votar por los concejales si es un ayuntamiento, o los diputados si es una diputación provincial, o en caso de los cabildos, los consejeros. En los plenos ordinarios, a ver que me salte yo aquí, en el caso de votaciones con resultado de empate, se efectuará una nueva votación, y si persiste el empate, entonces el presidente o la presidenta es el que tiene o la que tiene el voto de calidad, ¿vale? Pero no es en caso de empate decide el presidente o la presidenta, sino en caso de empate se vuelve a votar, y si después de esa votación seguimos en el empate, el presidente o la presidenta son los que tienen el voto de calidad.
Bueno, pues seguimos. El apartado es, en los plenos ordinarios, la parte dedicada al control de los demás órganos de la corporación deberá presentar sustantividad propia, es decir, tiene que ser una parte diferenciada, que se sepa que esa parte del pleno es para eso, para controlar el resto de los órganos. Sustantividad propia y diferenciada en la parte resolutiva. La parte resolutiva es, a nivel jurídico, cuando se tiene una resolución, un informe propuesta, suele haber una parte de antecedentes de hechos, donde se cuenta lo que ha pasado, y una parte dispositiva, que es donde se resuelve. La parte dispositiva o resolutiva es donde se resuelve, donde se ya pone, se decide, se aprueba, se deniega, lo que sea, pero eso ya es derecho, ¿vale? La parte resolutiva o dispositiva es derecho. Entonces, lo que te dice aquí, en tanto en cuanto una de las funciones del pleno es controlar el resto de los órganos de la corporación, si una parte de ese pleno se va a dedicar a controlar X actividad del alcalde o yo que sé, lo que sea, dentro de lo que es la propia organización de la sesión del pleno, tiene que haber una parte en el orden del día donde ponga, oye, esto es para el control de la resolución de no sé qué, no sé cuánto, el ejercicio de no sé qué, no sé cuánto. Y luego en la parte dispositiva, a la hora de resolver, pues tendrá que haber también un apartado diferente. El pleno, ejercicio de sus facultades, decide respecto a su facultad de control, no sé qué. Pero tiene que estar bien identificada el ejercicio de esa facultad de control. Eso es lo que pone aquí, ¿vale? Entonces, bueno. A ver, que me fui. Sustantividad propia y diferenciada en la parte resolutiva, debiéndose garantizar de forma efectiva en su funcionamiento y, en su caso, en su regulación, la participación de todos los grupos municipales en la formulación de ruegos, preguntas y mociones. ¿Qué significa esto? Que tienes que posibilitar que todos los grupos municipales puedan pronunciarse sobre esa actuación de control. Fíjense que esto no viene a ser otra cosa que una especial protección de esa fase de control, porque es una de las funciones más importantes del pleno. Entonces, ya no solo que tenga sustantividad separada, sino que se busca que también se garantice tanto en la práctica como en el papel, es decir, tanto en la regulación del pleno y en el funcionamiento, como después en la práctica, que efectivamente todos los grupos municipales puedan participar en esa fiscalización de ese órgano. Estamos viendo una parte de control del pleno de otras actuaciones de otros órganos, como podría ser de la Junta de Gobierno local, cuando la haya, de la comisión, lo que sea. Entonces, si se está ejerciendo una función de control por parte del pleno, hay que garantizar que los grupos municipales, como parte de ese pleno, puedan preguntar, hacer peticiones, hacer mociones, lo que sea, ¿vale? Tanto ruegos, preguntas y mociones son formas de participación de los concejales o de los grupos en forma de sus portavoces, ¿no? De participar en el pleno. ¿Qué es cada una de las cosas? Esto lo veremos, se profundiza más en el reglamento de organización y funcionamiento que les decía al principio, ¿vale? Ruego, pregunta o una moción. En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones de los órganos colegiados de los entes locales, estos podrán, apreciada la concurrencia de esa situación, pues oye, una catástrofe, esto pasó en la pandemia, ¿no?, descrita por el alcalde o el presidente o presidenta de la corporación o quien válidamente le sustituyera, un teniente alcalde o lo que fuera, podrán constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos siempre que sus miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad, la identidad de quien está votando. Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, o sea, que sea una videoconferencia, ¿no?, disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter público o secreto, si fuese así, si fuese público, igual que tú como ciudadano puedes ir a la casa consistorial donde se celebra el pleno y ponerte detrás y escuchar, porque son sesiones abiertas, pues también habría que posibilitar en ese supuesto hipotético que los ciudadanos pudiesen conectarse a ver ese pleno, a ver esa sesión del pleno, ¿vale? Entonces, en tiempo real, durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter público, o si fuera secreto, pero secreto no suele ser, salvo que se apruebe y se justifique mucho lo que se está protegiendo respecto al derecho de los demás de acceder a esa sesión pública. Esto ya es muy particular, ¿vale? Pero bueno, de las mismas según proceda legalmente. Y vamos a ver por qué se añade el apartado 3, esto es lo que quería buscar, por la disposición final segunda del Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo. Fíjense, por esta fecha este fue el decreto de medidas de la pandemia cuando ya nos confinaron. Entonces se modificó la ley de base de régimen local para no paralizar
la actividad de los municipios, que tan necesaria era en estos casos porque había que tomar decisiones. Entonces se incluyó esto para poder permitir que, respetando las garantías, para que, oye, todo siga teniendo sus respectivas garantías de publicidad, de certeza de quien toma las decisiones, de participación, etcétera, se pudiera seguir con la actividad de la corporación. A los efectos anteriores se considerarán medios electrónicos válidos las audioconferencias, solo audio, videoconferencias, vídeo y audio, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva participación política de sus miembros, la validez del debate y la votación de los acuerdos que se adopten. Seguimos por el artículo 47. El artículo 46, por tanto, si lo estás estudiando, lo normal es que lo tengas que completar con el reglamento de organización y funcionamiento, que mi idea es hacer otro vídeo, puede ser que lo tengan ya o no, en función de cuando lo hayamos grabado, para complementar esta parte, ¿vale? Porque ahí es donde realmente se desglosa el funcionamiento real. Esto es como la caja de regulación mínima. Estamos en una ley de bases, ¿no? Lo básico está aquí metido, pero luego hay mucho más concreción que se hace necesaria a la hora del funcionamiento de una propia corporación local, ¿no? Luego, el artículo 47 es el que habla de la mayoría necesaria para adoptar acuerdos en una corporación local. Repito, y sé que soy pesada, pero creo que al final el que yo repita, si me estás escuchando, también hace que en tu cabeza se vaya asentando esa idea. Sé que muchos aborrecerán de escucharme tanto, porque al final una y otra vez, pero espero que dentro de lo que cabe también ese repetir pues se le vaya quedando en la cabeza esas ideas básicas y necesarias, ¿vale? El artículo 47 son las mayorías necesarias o el quórum. Quórum es un latinismo que es mayorías necesarias para poder adoptar decisiones, ¿vale? Corporaciones locales. ¿Qué es una corporación local? Repasemos: ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos en las Islas Canarias, consejos en las Islas Baleares. Esas son las corporaciones locales, ¿vale? A eso nos estamos refiriendo en esta normativa. Los acuerdos de las corporaciones locales se adoptan como regla general por mayoría simple de los miembros presentes. ¿Qué es una mayoría simple de los miembros presentes? Pues una mayoría simple de los miembros presentes es de los que están, la mitad más uno. No de los que son. Eso es una mayoría absoluta. De los que están presentes. De los que están presentes, la mitad más uno. Una mayoría absoluta es de todos los que son, porque aunque los que cabría pensar es que tendrían que ir los miembros del pleno a todos los plenos presencialmente, pues no siempre van. Entonces, de todos los que están allí, si son 50 y fueron 40, pues de esos 40, la mitad más uno. Si es una mayoría simple, de todos los que están allí, ¿vale? Si es de todos los que son, la mitad más uno, eso es una mayoría absoluta. Lo habitual o como debiera ser es que todos los que están coincidan con todos los que son, ¿no? Porque todos tendrían que ir, pero ya les digo que no siempre es así. Entonces, la regla general es una mayoría simple. Si no se dice lo contrario, si la normativa no hay previsión específica de una mayoría cualificada o una mayoría absoluta, entonces tú tienes que pensar que te están pidiendo una mayoría simple. Si en la normativa te pide una mayoría concreta, te olvidas de la mayoría simple. Existe mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que los negativos. De la gente que está ahí votando, se vota más que sí que no. Se requiere el voto favorable en la mayoría absoluta, es decir, de todos los que son, del número legal de miembros de las corporaciones, no de todos los que fueron ese día, del número legal de miembros de las corporaciones, la mitad más uno. ¿Vale? Entonces, de 50, si hay que sacar un asunto por mayoría simple y fueron 40, hace falta 21 votos, la mitad más uno de los que están, mayoría simple. Si no te está diciendo que sea otra mayoría, pues será mayoría simple. Si te están diciendo que es una mayoría absoluta, que va a ser para los asuntos que vamos a ver ahora a continuación, tiene que ser de todos los que son la mitad más uno. Si son 50, la mitad más uno son 26. Si solo han ido 40, sigue haciendo falta esos 26. Ojo, no significa que tengan que ir todos, ¿vale? No significa que si son 50 tengan que ir 50. Hombre, lo suyo es que vayan los 50. Pero no significa que tengan que ir todos. Significa que el quórum, el número de votos que tú necesitas son 26. Si son 50 y van todos y tienes que sacar un asunto por mayoría absoluta, necesitas 26 mínimo votos favorables. Si son 50 pero van 40 y tienes que sacar un asunto por mayoría absoluta, necesitas 26 votos favorables. Si son 50 y van 26 y los 26 te votan que sí, siguen teniendo una mayoría absoluta, pues sale adelante el asunto, ¿vale? Entonces, eso es importante tenerlo presente. ¿Para qué asuntos recoge la ley de bases que hace falta una mayoría absoluta? Pues para todos estos, ¿vale? Entonces, vamos a ver para todos estos cuáles son. Creación y supresión de municipios y alteración de los términos municipales. Bien, sabemos
que los municipios se podrían fusionar con otros, escindir y crear otro nuevo, o alterar los términos municipales, a lo mejor ampliar un poquito, uno pierde un poquito de terreno y se pasa al otro, para cualquier cuestión que tenga que ver con esto, que no es tan fácil como acordarlo aquí, sino que la ley de base, los artículos 13, 2 y 13 creo que es, recoge una cuestión de mínimos y luego la normativa de la comunidad autónoma lo puede desarrollar. También el apartado B, creación, modificación y supresión, es decir, eliminar de las entidades a que se refiere el artículo 45 de esta ley. 45 de esta ley, vamos para arriba, este está sin contenido, se derogó, por tanto realmente esto no tiene ningún contenido, ¿vale? Porque quedó derogado. Aprobación de la delimitación del término municipal, es decir, determinar cuál es el entorno, el área del término municipal. Pues para eso hace falta también una mayoría absoluta. Luego tenemos alteración del nombre y de la capitalidad del municipio. Si tú quieres cambiarle el nombre al municipio, aparte de que hay otros trámites legales que tienes que seguir, tienes que primero tener el acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros de la corporación. Adopción o modificación de su bandera, su enseña o su escudo. Aprobación y modificación del reglamento orgánico de la corporación. Recordemos que los entes locales tienen potestad reglamentaria para dictar su propio reglamento de autoorganización, pues llevando a la práctica, ¿no?, lo que establece la ley de base y después el reglamento de organización y funcionamiento, etcétera. Pues para aprobar y también para modificar el reglamento orgánico, pues hace falta la mayoría absoluta. Después tendríamos por aquí crear, modificar o disolver mancomunidades u otras organizaciones asociativas, así como adherirte a una mancomunidad, aprobar la mancomunidad, modificar sus estatutos. Al final saben que la ley de base, vamos a irnos un poquito al principio, la ley de base de régimen local en el artículo 2, establece la posibilidad de crear otros entes inferiores o superiores al municipio. En el caso de mancomunidades son superiores, en el caso de comarcas suele ser más pequeñitos, o puede ser también superiores, áreas metropolitanas, realmente son superiores todos, ¿vale? Porque los inferiores se eliminó de la norma. Había como aldeas, antes aparecían aldeas y cosas así que eran más chiquititas. Ahora son superiores. Entes supramunicipales para ciertas finalidades. La mancomunidad de municipios es una agrupación de municipios con la finalidad de prestar servicios o de coordinar ciertas actuaciones de carácter público. Pues bien, para adherirte, modificar, crear una mancomunidad, mayoría absoluta. Transferencia de funciones o actividades a otras administraciones públicas, así como la aceptación de delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras administraciones públicas, salvo que la ley interponga otras mayorías obligatoriamente, ¿vale? Es decir, hay muchas veces que esto lo deja abierto de salvo que otras, ¿vale? Entonces, en este caso, a lo que se refiere es, y no podemos entrar a detallar todo, cuando tú le transfieres una competencia pues a un órgano superior, normalmente un órgano superior si eres un ayuntamiento, si fuese una diputación podría ser un órgano inferior, podría ser un cabildo, le puedes delegar el ejercicio de una competencia o de cierta función, o está la figura de las encomiendas de gestión. Lo que pasa es que las encomiendas de gestión no nos vamos a meter ahora en ellas, eso está regulado en la ley 40 y es al final encomendarle a otra administración o ente del sector público que haga cierta cuestión, ¿vale? No vamos a entrar más porque entonces es verdad que no vamos a poder avanzar. Cesión por cualquier título de aprovechamiento de los bienes comunales, un bien que es común del pueblo, un bien de manial, pero habla de bienes comunales. Si tú quieres cederlo, un bien que es de todos, a otro, te ponen por cualquier título. Venta no puede ser porque los bienes comunales como los de maniales son inalienables, no se pueden vender, pero a lo mejor no lo vendes, pero vas a hacer una concesión de uso de 99 años, que es lo máximo que permite la normativa. Entonces al final, para hacer eso, tiene que tener la mayoría absoluta de todos los miembros de la corporación, para evitar también que se haga un uso indebido del patrimonio, que pueda haber pues cierto... Estoy buscando la palabra que no suene fea. Cierto delito político debe prevalecer a ciertos amigos, digámoslo así. Concesión de bienes o servicios por más de 5 años, siempre que su cuantía exceda el 20% de los recursos ordinarios del presupuesto. Esto fíjense, si tú vas a realizar una concesión de bienes o servicios, una concesión es sobre un bien público, un bien de manial, un bien de uso público, un bien afectado al dominio público, como puede ser una playa, una plaza o un bien inmueble afecto al servicio público, si tú vas a permitirle a otro que lo use en exclusiva o con cierto aprovechamiento privativo, no puedes hacerlo sin la mayoría absoluta del Pleno si esa concesión es por más de 5 años y supone el valor de esa concesión el 20%, que te pone, no, supone el 20%, no, excede del 20%, ya excede un céntimo, ya es exceder, excede del 20% de
el total del presupuesto anual de esa corporación. Entonces imagínate que se quiere conceder una concesión de uso de la playa para unos chiringuitos, se quiere hacer por 10 años y resulta que el valor estimado de esa concesión son 2 millones de euros y resulta que el presupuesto de esa corporación local son 3 millones de euros. Evidentemente, 2 millones de euros es mucho más del 20% del total de presupuesto. Encima es más de 5 años. Pues para hacer eso, con otras particularidades normativas, ¿no? Hay que hacerlo con el visto bueno de la mayoría absoluta de los miembros de la corporación. Municipalización o provincialización de actividades en régimen de monopolio y aprobación de forma concreta de la gestión del servicio correspondiente. Tengan presente que cuando estudian esto, lo normal es que hay un montón de cosas que no entiendan, porque para entender esto tienen que entender la parte de bienes, la parte de personal, la parte de organización territorial, la parte de gestión de servicios, la parte de contratos, muchas partes que muchas veces no se lo tienen que saber. Sin embargo, estamos hablando de para las mayorías que hace falta. Entonces, cuando tú entiendes lo que te estudias, es más fácil de retener. Si yo no te explico lo que es una municipalización o una provincialización, pues a lo mejor te es más complicado estudiarte algo en abstracto. Pero por otro lado, explicarte esto es abrir otro melón. Entonces, te lo dejo como por lo menos para que tengas una idea, pero que sepas que no podemos profundizar más porque es que no es objeto del tema. Pero se queda un poquito cojo sin acabarlo de entender, ¿vale? Que es lo que yo quiero que entiendan. Entonces, municipalización o provincialización de actividades en régimen de monopolio significa coger una actuación que no presta el servicio público, pero que va a pasar a prestar el servicio público. Es decir, una actuación como podría ser... se me ocurre y es un ejemplo sin darle infinitas vueltas, ¿vale? Seguro que hay normativa concreta que a lo mejor pule lo que yo les voy a decir, pero es para que se queden con la idea, ¿vale? Imaginemos que en un municipio grande que está aislado de otros municipios, el servicio de funeraria, pero no de funeraria como tal, sino de incineración, lo lleva una empresa, solo esa empresa en régimen de monopolio y bueno, pues desde el municipio se ha entendido que aunque no es una función obligatoria del municipio prestar el servicio de incineración, porque lo es el de cementerio, pero incinerarte no es algo obligatorio, tienes que pagarle al privado, pero puede ser que esa actividad vaya a asumirla el municipio o la provincia, porque se alegue que es un bien de interés público la prestación de ese servicio por parte del municipio, por X o por Y, y se municipaliza el servicio. Entonces, la municipalización, el decidir que esa actuación que no era de exclusividad de prestación pública va a pasar a hacerlo, lo va a prestar el municipio, ¿en qué manera? Eso necesita el visto bueno de la mayoría absoluta de los miembros de la corporación. Lo asuma el municipio o lo asuma la provincia, a grosso modo, ¿vale? Aprobación de operaciones financieras o de crédito y concesiones de quitas o esperas. Quitas o esperas es de algo que le debas al ayuntamiento, quitarte una parte, posponer el pago de algo, ¿vale? Estos temas financieros. Cuando su importe supera el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, así como las operaciones de crédito previstas en el artículo 158.5 de la Ley de Haciendas Locales. Esta ley está derogada hoy por hoy, ¿vale? Habría que ver el equivalente en el Real Decreto Legislativo 2/2004, que es el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Muchas veces, sobre todo cuando estás empezando a estudiar, es como, ¿y por qué? Porque hay ahí una ley que está derogada. Siempre que veo esto, lo explico por si alguien a lo mejor se queda pensando, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque las leyes se modifican, se derogan, pero no se va a revisar las 300, 400, 2000 normas que hacen referencia, porque si no sería una labor legislativa inasumible. Entonces, esta norma cuando se aprobó, este artículo, esa ley estaba en vigor, pues ahí está. Tú como operador jurídico, como persona que va a aplicar este artículo, cuando lo tienes que aplicar, apruebas el equivalente de la normativa nueva. Y si no hubiese equivalente de la normativa nueva, pues simplemente no se aplica, ¿vale? Entonces, para aprobar operaciones financieras de crédito, quitas o esperas, que sea superior al 10% de los recursos totales del presupuesto de ese ente local, tiene competencia el Pleno. Ya veremos, o bueno, no lo pone aquí, pero si nos vamos a las funciones del alcalde, si es por debajo del 10% y es una materia del alcalde, pues compete al alcalde. Los acuerdos que corresponda adoptar a la corporación en la tramitación de los instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística. Planes generales de ordenación, planes de protección, todo esto en mayoría absoluta. Enajenación de bienes. Enajenar es vender. Vender bienes del ayuntamiento, del cabildo, del consejo, de la diputación, cuando la cuantía de ese bien supera, exceda, pasa el 20% de los recursos ordinarios del presupuesto de ese año. Alteración de la calificación jurídica de los bienes demaniales o comunales.
Así que es complejo entender este artículo, ¿eh? Alterar es cambiar. La calificación jurídica de un bien puede ser, cuando es un bien que pertenece a una administración, puede ser un bien demanial, es decir, afecto al dominio público, afecto a un servicio público, comunal, que es una variante de un bien demanial, un bien de todos, pero que está un poco expuesto al aprovechamiento de la comunidad, como puede ser los montes, donde va a pastar los animales, ciertas cosas así, pero son cosas ya más chiquititas, en pueblos más rurales, donde hay temas de agricultura, cosas de este estilo, ¿vale? Un bien demanial bien afecto al dominio público. Los bienes demaniales, como explica la Constitución, son inalienables, imprescriptibles y inembargables. No se pueden vender, no se pueden embargar, no genera... inalienables, no se pueden vender, imprescriptibles, bueno, no les voy a explicar lo que es imprescriptible, porque si no, no acabamos, ¿vale? Pero no se pueden adquirir por usucapión. Quien lo sepa, que sepa qué es eso. Si tú quieres cambiar la calificación jurídica de un bien demanial o comunal, es decir, quitarlo, pasarlo a convertir de un bien demanial a un bien patrimonial, es decir, regido por la regulación privada y por tanto poderlo vender, poderlo alquilar, etc., necesitas la mayoría absoluta de los miembros de la corporación. Cesión gratuita de bienes a otras administraciones o instituciones públicas, regalar un bien tuyo, ayuntamiento, a la comunidad autónoma, mayoría absoluta de la corporación. Restantes, bueno, te pones regalar, pero no, regalar como tal no es. Ceder gratuitamente. O sea, tú el bien no te puedes deshacer del bien, porque si es un bien de dominio público, tú no puedes venderlo, ¿vale? Y si es de derecho privado, estaría aquí, enajenación. Si tú quieres vender una casa que tiene el ayuntamiento que se la dio un señor en herencia, es un bien privado, no la tienes afectada al dominio público. Si la quieres vender y supera el 20% de los recursos ordinarios del presupuesto, tiene que tener la mayoría absoluta de los miembros del Pleno. Si tú quieres vender un bien que está afecto al dominio público, no puedes, porque los bienes afectos al dominio público, los bienes demaniales, son inalienables, inembargables, imprescriptibles, no lo puedes vender. ¿Cómo puedes vender un bien que está afecto al dominio público? Primero tienes que hacer un expediente de cambio de calificación jurídica de ese bien demanial y convertirlo en patrimonial, lo que se llama una mutación demanial, cambiar la finalidad, ¿vale? Tienes que desafectarlo, convertirlo en patrimonial y entonces vuelves aquí y lo vendes. Si tú lo que quieres es ese bien patrimonial cederlo a otro, pues bueno, lo puedes ceder. Ahora, si es gratuito, pues tienes que tener la mayoría absoluta del bien de los miembros de la corporación. Si es un bien demanial y lo quieres ceder también gratuito, también tiene que tener el visto bueno de la mayoría absoluta de la corporación. Ceder, no regalar, ¿vale? Porque si regalar es vender. Y si es vender gratis, regalar, pues sería una cesión gratuita. Y las restantes determinadas por la ley. Cajón desastre. Cajón desastre que dejo abierto por si acaso me haga falta en algún momento la otra normativa diga, y para esto también. Las normas relativas a la adopción de acuerdo de los municipios señalados en el 121 de esta ley son las contenidas en el apartado 2 del 123. ¿Cuáles son lo que está en el 121? Los municipios de gran población. El 121 y siguientes, el título 10º de la Ley de Bases de Régimen Local, establece las particularidades para los municipios de gran población. Pues bien, los municipios de gran población tienen en el 123.2 las mayorías que se exigen para lo que sea, cuando se exige una mayoría cualificada, una mayoría absoluta en este caso, para hacer ciertas cuestiones en los municipios de gran población, te tienes que ir a ese artículo, ¿vale? 123.2, simplemente porque aclararlo. Por tanto, 46, régimen de exenciones y funcionamiento ordinario. 47, supuestos para los que te hace falta una mayoría absoluta. Si no te dice nada mayoría absoluta, entonces mayoría simple. ¿Qué es una mayoría simple? La mitad de los que están más uno. ¿Qué es una mayoría absoluta? La mitad de los que son más uno. Para todos esos supuestos y otros que pudiese establecer la ley, se pide una mayoría absoluta. Para lo que no, mayoría simple, ¿vale? Lo dejamos ahí como resumen de este artículo. Hay que saberse para cada uno de los supuestos que se pide mayoría absoluta. Tanto para un test como para un práctico, eso es muy importante y se suele preguntar. Y hay que entenderlo, ¿vale? 48. En los supuestos en los que sea preceptivo, es decir, preceptivo es obligatorio, el dictamen del Consejo de Estado, ¿vale? Consejo de Estado, órgano consultivo estatal que se pronuncia jurídicamente sobre ciertas cuestiones. Dictamen, pronunciamiento jurídico sobre un órgano, sobre un tema. Entonces, hay asuntos en los que es obligatorio obtener previamente, preceptivamente, obligatoriamente, un dictamen del Consejo de Estado. En los asuntos que sea preceptivo este dictamen, la correspondiente solicitud de ese dictamen se cursará por conducto del presidente de la comunidad autónoma. Fíjense, si tú, corporación local, necesitas para un asunto concreto, porque los hay, dictamen del Consejo de Estado, en que muchas veces ya la normativa te dice u órgano competente equivalente a nivel
comunidad autónoma. Cada comunidad autónoma suele tener su consejo, órgano consultivo equivalente, ¿vale? Porque no en todo se llama consejo, ¿vale? Entonces, muchas veces te vale con el autonómico, pero si tú le vas a pedir al Consejo de Estado un informe, pues porque lo pone que tienes que pedirle la normativa, no lo pide, por mucho que tú seas un ayuntamiento, no lo pide el ayuntamiento, se pide por conducto de la presidencia de la comunidad autónoma, es decir, el presidente o presidenta de la comunidad autónoma es el que solicita a instancias tuyas, ayuntamiento, que vas a hacer X trámite que lo requiere, ese informe al Consejo de Estado. Cuando el dictamen debe ser solicitado conjuntamente por entidades pertenecientes al ámbito territorial de distintas comunidades autónomas, por el motivo que sea, hay ciertos municipios y ciertas comunidades autónomas que necesitan ese dictamen conjunto, pues claro, ahí ¿qué haces? ¿A quién? ¿A cuál de cuál comunidad autónoma? ¿Los pones a pelear? En ese caso, la solicitud se cursará por conducto del Ministerio de Administraciones Públicas o el nombre equivalente que tenga quien que ejerza esa función, pues los ministerios van cambiando de nombre con cada legislatura, a petición de la entidad de mayor población. Si es para evitar, esto es una aclaración para evitar problemas, básicamente, ¿vale? Entonces, bueno, lo tenemos aquí. Seguimos, 49. El 49, aunque lo suelo ver en otras materias y lo normal es que si tú estás estudiando este apartado, salvo que te hayan pedido el epígrafe entero, normalmente el 49 se trabaja cuando estamos viendo la potestad normativa de los entes locales, ¿vale? Entonces, esto es la materialización de esa potestad normativa de los entes locales, que viene siendo cómo apruebas una ordenanza local. Los entes locales pueden aprobar reglamentos o pueden aprobar ordenanzas. Y las ordenanzas tienen rango de reglamento. Realmente solo pueden aprobar reglamentos. Lo que pasa es que hay unos reglamentos que se llaman ordenanzas y otros reglamentos que se llaman reglamento orgánico o reglamento de participación ciudadana, de lo que sea, ¿vale? Esta es la forma de aprobar una ordenanza. La forma normal, ¿vale? Si esto te entra en tu oposición, lo normal es que te hayamos acompañado a un vídeo donde se hace un análisis más pormenorizado del trámite de audiencia que tienes que dar en virtud del 133 de la ley de 39/2015, etc. Pero lo que a este efecto compete, que es el análisis de este capítulo dentro de la ley de bases, procedimiento para aprobar una ordenanza. Se aprueba inicialmente por el Pleno. Información pública y audiencia por un plazo mínimo de 30 días. Ojo, se aprueba inicialmente por el Pleno. ¿Con qué mayoría? Pues tendrás que ver de qué va. Aquí no te dice para aprobar una ordenanza, no. Lo que te decía es para aprobar el reglamento orgánico, sí. Pero no hay ninguna parte de aquí que te diga para aprobar una ordenanza. Pues dependiendo, si la ordenanza contiene cualquier cosa que tenga que ver con una mayoría absoluta, pues será mayoría absoluta. Para aprobar una ordenanza, aprobación inicial por el Pleno. Una vez tú tengas aprobado inicialmente por el Pleno esa ordenanza, tienes que someterla a un plazo de información pública y audiencia de los interesados por un plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Le tendrás que dar publicidad, lo tendrás que publicar normalmente, aunque aquí no lo concrete, en el boletín oficial de tu provincia, en la sede electrónica del tablón de anuncios, en el tablón de dictos, darle publicidad y tenerla expuesta por 30 días para que los interesados pues, puedan presentar reclamaciones, sugerencias, propuestas de cambio, corrección de errores, todo lo que sea. Una vez transcurre ese plazo de audiencia, se resuelven todas las reclamaciones y sugerencias que hayan podido presentarse dentro del plazo y se aprueba definitivamente por el Pleno. Si no ha habido ninguna sugerencia o reclamación que resolver, no hace falta hacer un segundo acto para volver a aprobarla, sino que automáticamente, en defecto de sugerencias o reclamaciones que resolver, se entiende que la aprobación inicial se ha elevado definitiva por el mero transcurso del tiempo sin reclamar. ¿Vale? Entonces, este es el procedimiento general para aprobar una ordenanza. Pasamos al artículo 50. Los conflictos de atribuciones que surjan entre órganos y entidades dependientes de una misma corporación local, un mismo ayuntamiento, una misma diputación, se van a resolver de esta manera. Por el Pleno, si los conflictos afectan a órganos colegiados y miembros de estos o entidades locales previstas en los artículos 45. Recuerden que el artículo 45 ya no está, por tanto, esto fuera. Por tanto, conflictos entre... se resuelve por el Pleno. Conflictos entre órganos colegiados de ese ente lo resuelve el Pleno. Por el alcalde o presidente de la corporación en el resto de supuestos. Es decir, si son conflictos entre otros órganos que no son órganos colegiados. Por ejemplo, entre dos concejales de diferente área lo va a resolver el alcalde o el presidente de la corporación. Los conflictos de competencias planteados entre diferentes entidades locales, entre dos ayuntamientos, por ejemplo, entre un ayuntamiento y un cabildo, serán resueltos por la administración de la comunidad autónoma o por la administración del Estado, previa audiencia de las comunidades autónomas afectadas cuando se trate de entidades pertenecientes a la misma o distinta comunidad. Conflicto entre dos ayuntamientos o dos diputaciones provinciales de una misma comunidad autónoma, lo resuelve la comunidad autónoma. Conflicto entre dos ayuntamientos o diputación provincial de ayuntamiento o como sea, pero que ya pertenezcan a diferentes comunidades autónomas, entonces
lo resuelve el Estado, ¿vale? Si lo resuelve el Estado porque hay más de una comunidad autónoma a la que afecta, habrá que darle audiencia a esas comunidades autónomas para que se pronuncien como consideren, sin perjuicio de la ulterior, es decir, posterior posibilidad de impugnar esa resolución, tanto si lo ha tenido que resolver la comunidad autónoma como si lo ha tenido que resolver la Administración General del Estado ante la jurisdicción contenciosa administrativa en el recurso que proceda. Las cuestiones que se susciten, es decir, que se den entre municipios pertenecientes a distintas comunidades autónomas sobre deslinde de sus términos municipales, oye, que no, que este trocito es mío, que mi límite, tu límite llega hasta aquí, esta parte me pertenece, lo resuelve la Administración General del Estado, porque es dentro, o sea, es entre territorios de diferentes comunidades autónomas. Y se pide primero, te pone previo informe del Instituto Geográfico Nacional, audiencia a los municipios afectados para ver qué tienen que decir, audiencia a las comunidades autónomas afectadas para ver qué tienen que decir y dictamen del Consejo de Estado. Es decir, esto ya es una cuestión importante y tiene que hablar todo el mundo, tiene que haber un dictamen del Consejo de Estado que informe. O sea, esto si se da este problema, pues es un problema importante, se resuelve con este cauce. Artículo 51. Los actos de las entidades locales son inmediatamente ejecutivos, salvo en aquellos casos en los que una disposición legal establezca lo contrario o cuando se suspenda su eficacia de acuerdo con la ley. Esto es importante. ¿Qué significa que un acto de una corporación local sea inmediatamente ejecutivo? Que desde que se dicta es susceptible de llevar a la práctica, de ejecutarse, de exigirse, ¿vale? Salvo que una disposición legal establezca lo contrario, porque, por ejemplo, lo normal es que se tenga que publicar, se tenga que notificar, porque ¿cómo vas a exigir un acto sin que lo sepa el interesado al que se lo tienes que exigir? O bien que hay otra disposición legal o donde sea que suponga una suspensión de eficacia hasta que ocurra cierta cuestión, que se notifique, que pase un plazo o que se dé lo que sea, ¿vale? Entonces, dependiendo del caso concreto. Pero la regla general es que los actos de las entes locales son inmediatamente ejecutivos desde que se dictan, salvo eso. Artículo 52. Contra los actos y acuerdos de los entes locales que pongan fin a la vía administrativa, los interesados podrán ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción competente, pudiendo, no obstante, interponer con carácter previo y potestativo, casi no me sale, y potestativo, recurso de reposición. Vamos viendo. Contra los actos y acuerdos de los entes locales, repito, y soy insidiosa, pero bueno, para que no se les vaya a olvidar, ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y consejos, contra los actos y acuerdos de los entes locales que pongan fin a la vía administrativa, es decir, que no quepa recurso en vía administrativa contra esos actos. Si tenemos, por ejemplo, un recurso de alzada, ya las alzadas ponen fin a la vía administrativa porque no tienes nadie por arriba. Si tenemos un potestativo de reposición que ya está interpuesto, ya tampoco cabe nadie por arriba. Actos que pongan fin a la vía administrativa. Contra esos actos, los interesados podrán ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción competente, que normalmente suele ser la jurisdicción contenciosa, que es la que tiene la competencia para revisar la materia de las administraciones públicas, pero te lo deja abierto porque es que a lo mejor es un delito y te lo llevas a lo penal, porque podría ser perfectamente, ¿no? Pudiendo, no obstante, interponer con carácter previo y potestativo recurso de reposición. Carácter previo y potestativo, es decir, opcional, un recurso de reposición. Recuerden que un recurso de reposición, conforme a la ley 39, es un recurso que se presenta ante el mismo órgano que dicta el acto, pero como pone fin a la vía administrativa ya no tiene superior jerárquico. Ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los siguientes órganos y autoridades. Las resoluciones del Pleno, de los alcaldes o presidentes, porque recuerda que el Pleno no es superior jerárquicamente al alcalde. Cada uno tiene las materias de sus competencias, ¿vale? Entonces, resolución del Pleno, resolución del alcalde o el presidente de la corporación, diputación, cabildo, y los de la Junta de Gobierno local. Perdón, sí, los de la Junta de Gobierno local lo añadí yo, pero Junta de Gobierno local. Y las de la Junta de Gobierno, salvo en los casos excepcionales en los que una ley sectorial, una ley específica de una materia, requiera la aprobación ulterior, es decir, posterior, de la Administración del Estado o de la comunidad autónoma, o cuando proceda recurso ante estas en los supuestos del 27.2. Es decir, si es una resolución del Pleno, presidentes o juntas de gobierno, ya pone fin a la vía administrativa, por tanto ya no se va a poder seguir salvo un hipotético potestativo de reposición, ¿vale? Ante el mismo órgano. Y te tendrás que ir a la jurisdicción competente si quieres seguir impugnando. Y te pone aquí que, salvo que, aunque haya resuelto el alcalde, el pleno o el presidente, el alcalde, el presidente, el pleno o la junta de gobierno local, si son supuestos en los que requiere de una segunda autorización a nivel estatal o comunidad autónoma, pues habría que ver. En ese caso no habría puesto fin a la vía administrativa porque te falta el paso siguiente. Las de las autoridades y órganos inferiores, en los casos que resuelvan por delegación del alcalde, del presidente o de otros órganos cuyas resoluciones pongan fin a la vía administrativa.
Si cualquiera de estos que pone fin a la vía administrativa ha delegado el ejercicio de la competencia en un órgano inferior que está resolviendo por delegación de ese superior, es como si lo dictara ese superior. Si está resolviendo un concejal por delegación del alcalde, esa resolución de ese concejal es como si la dictara el alcalde, porque es delegada, no desconcentrada, no es una competencia propia del concejal, es una competencia delegada en el concejal. Entonces es como si resolviese el alcalde. Por tanto, si la resolución del alcalde pone fin a la vía administrativa, la del concejal por delegación del alcalde también. Las de cualquier otra autoridad u órgano cuando se lo establezca una disposición legal. Cajón desastre para, si hay otra norma que te dice que pone fin a la vía administrativa, pues también. Artículo 53. Sin perjuicio de las previsiones específicas contenidas en el 65, 67 y 110 de esta ley, las corporaciones locales podrán revisar sus actos y acuerdos en los términos y con el alcance que para la Administración General del Estado se establece en la legislación del Estado reguladora del procedimiento administrativo. Estos son supuestos de impugnación de los actos de los entes locales. Tenemos grabado otro vídeo, no viene aquí al caso, pero lo que te dice es, sin perjuicio de que hay otras maneras de impugnación de los actos, las corporaciones locales, ellas mismas, pueden revisar sus actos y acuerdos en los términos que establezca la legislación para la Administración General del Estado. ¿Dónde se recoge esto? En la Ley 39, en el título 5, si no me falla la memoria, en la revisión de los actos. Entonces, el Pleno puede revisar sus propios actos conforme al procedimiento de la Ley 39 de declaración de lesividad o impugnación ante lo contencioso en función de si es nulo o anulable el defecto, pues también lo pueden revisar los entes locales, que es lo que te está diciendo aquí. Las entidades locales responderán directamente por los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes en los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa. Reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de los entes locales. Procedimiento, ¿dónde está? En la Ley 40. La Ley 40/2015 es la que recoge los principios del procedimiento de la responsabilidad administrativa y ya las particularidades de inicio y finalización del procedimiento hasta la Ley 39/2015. Por tanto, con esto acabamos la parte de capítulo primero, título quinto, funcionamiento, régimen de funcionamiento de los entes locales, ¿vale? Disposiciones comunes. Haciendo un repaso rápido, tenemos entonces que 46, régimen de sesiones, 47, mayoría, 48, no me acuerdo, 48, ahora mismo ya no me acuerdo. Lo acabamos de ver, impugnación, responsabilidad patrimonial, y vamos a 48 porque ya. Vale, sí que cuando haga falta el dictamen se pide por conducto de comunidad autónoma o estatal, aprobación de las ordenanzas, conflictos, cómo se gestionan, ejecutividad de los actos, recursos que caben, revisión de los actos y responsabilidad patrimonial. Lo voy a decir otra vez, ¿vale? Porque si me tuviese que dar con un resumen de cada uno de estos artículos para poderlo estudiar, artículo 46, reglas generales del régimen de sesiones de los entes locales. Complementable y desarrollable por el ROF, ¿vale? Reglamento de Organización y Funcionamiento. Artículo 47, artículo al que tengo que venir para ver qué mayoría se exige para aprobar X cosa, simple o absoluta. Si no me dice nada, regla general, simple. Artículo 48, cuando tienes que pedir dictamen al Consejo de Estado por conducto del presidente de la comunidad autónoma o si fuese que están inmersas varias comunidades autónomas por conducto del Estado. 49, procedimiento general de aprobación de ordenanzas, es decir, materialización de la potestad reglamentaria de los entes locales. 50, resolución de conflictos dentro del propio ente local o entre otros. 51, ejecutividad de los actos, salvo su notificación, con la norma diga otra cosa, suspensión, pero regla general ejecutividad de los actos. 52, actos que ponen fin a la vía administrativa y ver cómo se pueden impugnar ante lo contencioso o la jurisdicción que corresponda. 53, revisión de los propios actos, de revisión de los actos por los propios entes locales. Y 54, reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de los entes locales pues por los daños que causan el ejercicio de sus funciones. Podríamos resumirlo, ¿vale? Entonces, con esto tenemos un bloque muy importante que hay que entender, tanto si te lo piden como si no te lo piden, porque al final el funcionamiento como funcionario tienes que entender esto también si trabajas en un ente local. Bueno, pues lo dicho, espero que les haya sido de utilidad. Este vídeo lo voy a dejar también libre en YouTube, en nuestro canal de YouTube, Eficiencia y Oposición, para que, bueno, para que personas que les pueda venir bien esta explicación,
pues siempre nos gusta de vez en cuando compartir algunos vídeos para que se hagan a la idea de cómo trabajamos en nuestros cursos preparatorios, ¿vale? También cómo explicamos y cuál es un poco la sistemática, la metodología a la hora de explicar. Si quieres echar un vistazo, porque me estás escuchando en YouTube, a nuestras formaciones, nuestra web, eficienciayoposición.com, la tienes por aquí, tienes muchísimos recursos también que puedes disponer de ellos, cursos homologados valemables para oposiciones, casos prácticos, tienes el Opo Planner, tienes muchas cosas por aquí, muchísimo apartado de blog, metodología, becas, preguntas frecuentes sobre oposiciones. Entonces te invitamos a que des un vistacito si no estás escuchando por YouTube. Un saludo.